Chicos, antes de empezar, los invito a que se suscriban a mi canal secundario, donde hablo de otras compañías de cómics además de DC. Hago tops de series animadas y de otras franquicias, como es el caso de Game of Thrones, de la que empezaré a subir una serie de videos especiales cuando salga la nueva temporada. Ahora sí, vayamos al video. El número 7 inicia con las familias Picapiedra y Mármol en un picnic que es interrumpido por una invasión alienígena. Aquí vemos a una nueva raza alienígena de aspecto insectoide que quiere comprar la mitad del agua del mundo a cambio de unos cuantos collares de perlas. Pero por suerte para todos los habitantes del planeta, Gazoo llega a imponer orden y hace que el otro alien abandone el planeta. Y en ese mismo momento un grupo de cavernarios apodado los Merodeadores atacan a Pedro y compañía. Curiosamente Pedro le pide ayuda a Gazoo, pero este se niega a ayudarlos, pues su deber es proteger la evolución natural y los cavernícolas salvajes son parte de dicha evolución, por lo que ambas familias tienen que huir de los salvajes para salvar su vida. Y aquí vamos a una de las mejores escenas de la iglesia de Geralt. Según vamos viendo, el pastor está impactado por el comportamiento de muchos de sus feligreses, pues según se da a entender, los merodeadores son ciudadanos de piedra dura que disfrutan de saquear en las afueras de la ciudad, cosa que según el pastor no será del agrado del dios Geralt. Los fieles no aceptan este sermón y afirman que a Geralt no debería importarle cómo se comporten con las demás personas mientras lo adoren, ya que aun cuando lastimen a otros lo siguen adorando a él como el Dios verdadero. Y también afirman que la religión de Geralt ya tiene muchas limitaciones y el seguirlas todas debe hacer que sus fieles se ganen como mínimo el derecho de tener algunas libertades. Al notar que está perdiendo la discusión, el pastor crea una nueva mentira para sus fieles. Este les informa que hay un abismo lleno de fuego y cuando mueres te arrojan a ese abismo si te comportaste como un idiota con las demás personas. Esta mentira de hecho surte efecto y parece que todos en piedra dura están dispuestos a aceptar todas las normas de conducta de la iglesia solo para no ser arrojados al abismo de fuego después de su muerte. En la página que sigue vemos a Gazoo haciendo un reporte en el cual dice que el planeta que se le asignó proteger se llama Tierra y que es dominado por una sola raza inteligente que se identifica a sí misma como seres humanos, y según las palabras de Gazoo, la hegemonía de esta especie es un desastre para todas las demás especies animales y para los propios humanos. En la página que sigue vemos a Vilma y a Betty que están tratando de inscribir las pinturas de Vilma en una galería, pero estas son rechazadas sin ser vistas, pues el crítico de esta galería es identificado como un amargado que odia todo. Tras eso regresamos con el pastor. Aquí vemos que él está teniendo problemas para pagar los gastos de su iglesia y no sabe de hecho cómo va a seguir adelante, pero en ese momento vemos llegar a una de las mujeres más ricas de piedra dura. Esta le dice que ella acaba de hacer algo bastante malo y no quiere ser enviada al abismo de fuego. El pastor le dice que si lo que hizo es bastante malo, debe de hacer algo bastante bueno para compensarlo y le sugiere empezar sirviendo café en las misas como pago por su pecado. Y claro está, la mujer rica se niega y se limita a pagarle al pastor una fuerte cantidad de dinero para que la iglesia perdone sus pecados. Y está de más decirlo, el pastor queda bastante satisfecho con este trato. Después vamos a la cantera. Ahí vemos como un novato en el trabajo usa mal la dinamita y provoca una explosión que lo entierra bajo una pequeña montaña de piedras. Al ver esto, Pedro y compañía inician las maniobras de rescate para sacar al novato, cosa que molesta mucho al señor Rajuela, quien considera una pérdida de tiempo el concentrar tanto trabajo en sacar a un cadáver. Pedro argumenta que el chico puede estar vivo en una bolsa de aire formada por la explosión,
pero aún así el señor Rajuela no cede y trata de insistirles en que regresen al trabajo. Esto molesta mucho a todos los trabajadores, que le aseguran a Rajuela que cuando muera irá al abismo de fuego. Ahí la historia se adelanta unas horas y vemos a Pedro llegar a casa con Vilma. Una vez ahí, Vilma le cuenta lo que sucedió con sus pinturas. Al final, la pareja reflexiona sobre el hecho de que la civilización puede haber sido una bastante mala idea. Después vemos una escena rápida de la iglesia de Geralt, donde observamos que se ha corrido la voz sobre el pago por el perdón de los pecados. Y vemos a la mitad de la ciudad de Piedra Dura lista para vaciar sus bolsillos con tal de no ir al abismo de fuego. De nuevo estamos con Gazoo, que redacta más de su informe. Este menciona que ahora sobrevivir es fácil para los humanos, lo cual ha vuelto sus vidas bastante aburridas y algo depresivas. Así que tratan de llenar el hueco que dejó la sobrevivencia con el consumismo de cosas que no necesitan, pero que esto no ha ayudado en nada a darle sentido a sus vidas. Y de nuevo estamos con el pastor, que al ver el gran negocio que es perdonar pecados, ha creado todo un menú de precios para poder perdonar diferentes pecados. En esa misma escena vemos llegar al señor Rajuela, quien confiesa tener remordimientos por intentar cancelar la búsqueda del obrero aplastado, pero que a pesar de estos remordimientos, su lado lógico sabe que lo más importante es seguir con el negocio, así que simplemente le pide al pastor que fije un precio para liberarlo a él y a todos los trabajadores de la cantera por el pecado de abandonar el cuerpo del trabajador y seguir como si nada. Y bueno, el caso es que el pastor se da cuenta de que todos sus fieles están actuando peor que de costumbre e inclusive han dejado de ir a la iglesia y solo acuden a pagar por sus pecados. Esto logra hacer que el pastor se sienta responsable y cancele los pagos por pecado, al menos por ahora. Y después estamos en la cantera, pero a mitad de la noche. Ahí vemos que Pedro sigue la búsqueda del trabajador. Aquí tiene lugar una discusión entre el señor Rajuela y Pedro, pues Rajuela le insiste a Pedro que todo esto es una pérdida de tiempo y que no entiende por qué está gastando tantos recursos en buscar a una persona que no era parte de su familia y que ni siquiera le caía bien. Pedro le responde a Rajuela diciéndole que la civilización no es solo comida barata y ver la televisión, y que si el ser humano piensa sobrevivir debido a la civilización, deben preocuparse por las personas que no conocen y que por eso no cancelará la búsqueda. Y en la página que sigue vemos que Pedro decide dar un gran avance en la búsqueda, ya que usa al brontosaurio grúa para que lo baje a lo más profundo del derrumbe, y así piensa buscar él mismo al trabajador extraviado, sin importarle arriesgar su propia vida. Y después estamos con Gazoo y su informe sobre los seres humanos. Según el alien, los humanos no estaban destinados a dominar el mundo. Gazoo dice que sus miedos y sus ansiedades son un rasgo heredado de cuando eran presa de animales más grandes, y es que los depredadores naturales solo matan lo que necesitan para sobrevivir, pero que la naturaleza cobarde del humano es lo que los ha guiado a ser una raza consumista que compra cosas que no necesitan. Igualmente Gazoo explica que la razón por la cual los humanos comen sin tener hambre es porque aún conservan el miedo de no saber si tienen asegurada su propia comida, pero que esta forma de alimentación solo los está guiando a acabar con las demás especies animales. Y sobre todo Gazoo dice que los humanos se están autodestruyendo, pues en lo profundo de sus mentes saben que ellos no deberían ser la cima de la cadena alimenticia y que usan el miedo para llenar su avaricia y la avaricia para justificar su miedo. En la última página vemos dos viñetas interesantes. En una vemos una ciudad futurista y un diálogo de Gazoo que afirma que la raza humana es un accidente, una raza no preparada que se hizo con el control de un planeta entero, pero que a pesar de eso tienen cierto potencial y que piensa que la humanidad tiene una posibilidad de 25 a 1 de llegar por sí misma al espacio antes de autodestruirse. Y en la última viñeta vemos que Pedro encontró al trabajador accidentado y que este aún se encuentra con vida. El número 8 inicia 30 años atrás en una colonia mixta de cazadores y recolectores. Ahí vemos a varias mujeres recolectando frutas.
En ese momento se nos muestra a una mujer llamada Perla, que se da cuenta de que hay un árbol de gravabayas en el mismo lugar en el que la tribu se emborrachó con bayas el año pasado. En ese preciso instante los cazadores regresan con un jabalí como presa. Perla intenta decirles que se ha dado cuenta de que si plantan semillas ahora, el próximo año que pasen por ese mismo lugar, habrá un árbol con frutos esperando por ellos. Pero esto no parece importarle nada a Track, el líder de los cazadores, que se limita a ordenarle a las mujeres de la tribu que preparen la comida. Y sí, por si alguien se lo pregunta, Track y Perla son los papás de Vilma. La acción cambia el presente, específicamente al aeropuerto de Piedradura, donde Vilma y Betty están tomando un vuelo en pterodáctilo para ir a ver a la familia de Vilma a un lugar llamado La Granja. Esta idea no es del agrado de Pablo, pues dice que toda la atención de la casa es responsabilidad de Betty y no sabe qué hacer sin ella. A lo que Pedro responde que esa es muy seguramente la razón por la cual Betty estaba tan emocionada de irse de vacaciones. Y de hecho la próxima página del cómic se toma la molestia de mostrarnos que sin Betty, Pablo no se tomó la molestia de bañarse. Además parece haber olvidado que la comida no se prepara sola, por lo cual al final él y Bam Bam tienen que subsistir a base de papas fritas. Después vamos a la secundaria, donde hay un invitado especial llamado Thorsten Pebble, quien les hablará acerca de un nuevo concepto de la civilización llamado la economía. Thorsten dice que cuando se engaña a alguien para participar en un fraude, se le llama estafa, pero cuando el fraude es tan grande que todos se ven obligados a participar en él, se le llama economía. Thorsten va explicando que gracias a la división del trabajo que ha creado la civilización, se puede fabricar una gran cantidad de basura, y entre más basura se crea, más se compra, y así la civilización crece como un cáncer que consume todos los recursos del mundo. Aquí la escena se vuelve a interrumpir y estamos con Claude el Destructor, que ahora es el alcalde de Piedradura. Claude tiene completamente planeado cumplir su promesa de campaña de destruir a los hombres lagarto, pero no tiene dinero para armas, por lo que decide eliminar el hospital infantil para usar el dinero en la guerra. Pero de nuevo esto no es posible, pues su asesor le informa que los cambios en el presupuesto requieren una votación, y él actualmente no tiene el apoyo de las mujeres, porque sí, de acuerdo a la lógica de este cómic, las mujeres tenían derecho al voto en la Edad de Piedra. Todo esto parece deprimir a Claude, quien cree que ser alcalde es un trabajo demasiado difícil, pero su asesor, que por cierto también es su hijo, le dice que lo único que tiene que hacer es lograr que una celebridad muy querida por la gente lo apoye, y así ganará todos los votos que necesita. Y sí, tal como lo sugieren, en la próxima página vemos cómo Claude contrata a un famoso llamado Tony Danza para que haga un comercial difamando a la gente lagarto como seres inferiores a los cavernícolas civilizados, y hace un llamado a los votantes para que apoyen a Claude en sus medidas de guerra. Después vamos con Vilma y Betty. Ahí se nos va contando que Perla logró convencer a su tribu de volverse sedentarios y plantar comida. Esto funcionó tan bien que el índice de mortalidad bajó demasiado, creando familias con demasiados niños, lo que dio pie a que los padres no dudaran en vender a sus hijas a cambio de mercancía para trabajar la tierra. Específicamente, el papá de Vilma la había vendido por solamente 3 cabras. En ese momento tenemos un vistazo rápido a la casa de los Picapiedra. Ahí Pedro admite que no tiene idea de cómo hacer nada en la casa y le pide a Pebbles que sea la mujer de la casa hasta que Vilma regrese, pues él no es capaz de hacerlo, cosa que por cierto no es del agrado de Pebbles, quien empieza a considerar a su papá como un sexista. Y aquí seguimos con lo de las clases económicas. El profesor va diciendo que la mayoría piensa que el producir más basura aligera la carga de trabajo para todos, pero que de hecho es lo contrario y que la economía solo permite que una élite pueda vivir sin trabajar. Dicha élite es apodada la clase del ocio. Según Thorsten, en una economía las personas más creativas y las más trabajadoras son las que más aportan a la sobrevivencia de la especie.
pero aún así todos quieren pertenecer a la clase del ocio, valorando a los que más destruyen y menos aportan. Pues en pocas palabras, la economía está en desacuerdo con nuestra propia sobrevivencia como especie, debido a algún tipo de confusión moral. Y para continuar con las historias felices, vemos el pasado de Vilma. Según vemos, ella huyó de casa el día que su papá la comprometió en matrimonio con un hombre mucho mayor que ella. Al parecer, Vilma le reprocha a su madre que no haya intentado detenerla, o al menos darle palabras de aliento antes de que se fuera de casa. Su mamá le dice que se dio cuenta que al vivir en una sociedad de campesinos, las mujeres terminaron convirtiéndose en animales de granja para que los hombres hicieran tratos, y fue por eso que la dejó ir sin decirle nada, pues sabía que era necesario que ella escapara para tener una vida mejor, y que simplemente no tuvo el corazón para decirle adiós a su hija. Esto parece reconfortar mucho a Vilma, que termina reconciliándose con su madre. Y en la próxima página continuamos con Tony Danza y su campaña de apoyo a Claude. En dicha campaña, Tony afirma que los niños siempre se enferman y que es una pérdida de dinero gastar tanto en un hospital infantil cuando los hombres lagartos siguen invadiendo la ciudad. Pero a pesar de todos los intentos de Claude, parece ser que no ha ganado más apoyo de parte de las clases más necesitadas de Piedra Dura. Y aquí regresamos a la clase de economía. Según Thornton explica, no es que la clase del ocio sea perezosa, sino que se sienten demasiado importantes para hacer el aburrido trabajo que la sociedad de verdad necesita para sobrevivir, pues esta clase quiere recrear el mundo como un monumento a sí mismo. Todo esto empezó desde que los humanos vivían en las cavernas, pues aun cuando las mujeres recolectoras eran las que más comida aportaban para la tribu, era la cacería la que se celebraba. Era el cazador más fuerte al que se le daba la confianza de dirigir la tribu, independientemente de si estaba capacitado o no para gobernar. Y en pocas palabras, Thornton termina su discurso diciendo que son los hombres los primeros en la clase del ocio, pues suelen usar a las mujeres para aligerar su propia vida. Y después vemos el debate por el presupuesto de Claude. Ahí vemos cómo el alcalde decide simplemente quitarle el derecho a la palabra a las mujeres y dejar que Pedro, como veterano de guerra, hable en favor de la causa. Pedro afirma que para que la humanidad sobreviva, el hombre solo tiene que hacer bien dos cosas. Una es impregnar a las mujeres y la otra es cuidar a los hijos. Pedro dice que en cuanto a impregnar a las mujeres, los hombres han hecho un gran trabajo. Eso nadie lo puede contradecir. Pero los hombres también han fracasado miserablemente en proteger a los niños. Y en pocas palabras, para Pedro, no tiene sentido ir a la guerra para proteger a la especie humana si no pueden proteger primero a los niños. Pero todo este discurso no sirve para nada, pues al final la mayoría decide aprobar el presupuesto e ir a la guerra. Y bueno, al final vemos que Betty y Vilma regresan del viaje, y como chiste final, Vilma pregunta dónde está Bam Bam, a lo que Pablo afirma que este logró sobrevivir. Mientras que Pebbles llora de alegría por ver a su mamá, pues no podía pasar otro día cuidando a Pedro. A esto Vilma solo dice que no importa la distancia o el tiempo, mientras tengas a tu mamá, nunca estarás realmente solo. Al inicio de la historia vemos a la familia Picapiedra, que está saliendo de la iglesia de Geralt, donde aparentemente ha bajado mucho la asistencia. Entonces vemos a un culto con capuchas negras, quienes afirman que Geralt es un dios de débiles, que incita a cuidar y a proteger a los inútiles como si fueran personas que valieran algo, cuando en realidad las personas pobres son solo unos flojos e incompetentes. Así que esta secta presenta a su nuevo dios víbora llamado Borb, que solo protege al fuerte e incita a tomar lo que es tuyo por la fuerza, porque si eres fuerte tienes derecho a tomar lo que quieras. Inmediatamente después vemos que este culto está formado por el señor Rajuela, Crota el Destructor y por toda la élite política y económica de Piedra Dura.
Después pasamos a la casa de Pedro, donde los animales de servicio han robado alcohol de la despensa y vemos que de hecho la bola de boliche y la aspiradora están por empezar otra tanda de filosofía. Pero inmediatamente vamos a la cantera, donde el señor Rajuela está empezando a dar un discurso. Rajuela dice que Piedradura fue creada por hombres fuertes, por hombres que tomaban las oportunidades y no las esperaban, que Piedradura no es un lugar para llorones y para débiles quejosos, y pregunta quién lo apoya en su idea de que ya es hora de desechar a los débiles, a lo que todos los trabajadores en la cantera lo apoyan, e inmediatamente vemos cómo Rajuela recompensa el apoyo de sus trabajadores despidiéndolos a todos y reemplazándolos por más cromañones y simios inteligentes, que si bien no hacen un mejor trabajo, sí aceptan trabajar por la mitad de la paga, por lo que Rajuela decide reemplazar a todos sus empleados, en favor de mejorar sus ganancias. Esto deprime mucho a Pedro, que se siente derrotado al no tener trabajo. Por lo que Vilma le compra una nueva bola de boliche. Pero esto no ayuda a mejorar mucho el ánimo de Pedro. Pero lo que de verdad importa aquí es que Vilma tira la vieja bola de boliche y la aparta para el reciclaje. En la página siguiente vemos que la aspiradora es la primera en notar que desecharon a bola de boliche y trata de salir del closet para ayudar a su amigo, pero la nueva bola de boliche no abre la puerta y lo manda a callar. Y pasamos a ver al señor Rajuela y a su novia Katy, quien se siente muy orgullosa de su dios Bord, que le ayuda a subir de estatus social. Aquí vemos cómo la pareja se siente tan orgullosa de su riqueza que tiende a burlarse de las personas sin casa, que de hecho son los búfalos mojados que se quedaron sin trabajo. También vemos una escena en la que Rajuela desecha a su vieja tortuga por no ser lo suficientemente cara y la reemplaza con un gigantesco halcón de cetrería. Así regresamos a la casa Picapiedra, donde Vilma, con ayuda de los Mármol, convence a Pedro de salir a estrenar la nueva bola de boliche. Esto da pie a que la aspiradora convenza a los demás aparatos de salvar a la bola de boliche anterior, dando el argumento de que él fue un buen amigo para todos y que si no tratan al menos de salvarlo, serán tan rastreros y cobardes como los seres humanos. Y tras incapacitar a Dino, los animales empiezan la búsqueda de bola de boliche. Aquí vemos como irónicamente los animales de servicio que son llevados a reciclar realmente son llevados a una planta donde los usan para hacer comida de mascotas, que es lo que come Dino. Y bueno, en resumen, el grupo de rescate termina llegando a lo que es un gigantesco rastro, donde se carnea a todos los animales desechados, lo que aterra bastante al grupo al ver las horrorosas escenas, pero logran sacar fuerzas de flaquezas y liberan no solo a la bola de boliche, sino que también liberan a todos los sobrevivientes. Tras eso regresamos con el señor Rajuela, que va a visitar a su novia, pero vemos que ahora esta se está acostando con Krot el Destructor, que es mucho más rico que Rajuela, por lo que de acuerdo a la ley de Borg tiene todo el derecho a tomar lo que desee de los más débiles, y eso incluye, claro está, quitarle su halcón a Rajuela. Así volvemos con los animales. Aquí vemos cómo estos secuestran a la nueva bola de boliche y la llevan a la bolera para que tenga un nuevo empleo, pero esta termina siendo asesinada por un águila. También vemos cómo la anterior bola de boliche regresa a su lugar y la aspiradora le dice que su reemplazo temporal era más ligero, por lo que debe de perder peso para que Pedro no note el engaño. Este comentario hace enojar muchísimo al armadillo, que dice que jamás alterará su cuerpo para complacer al cavernícola salvaje que lo desecha como basura cuando ya no puede entretenerlo más. Pero aún así los demás animales le pintan la espalda con el nombre de Pedro para que éste no note la diferencia. En la página que sigue vemos a Rajuela que va a disculparse con Pedro y con todos sus empleados por haberlos despedido, y así reflexiona que cuando eliges a un dios de fuerza pierdes el derecho a la compasión, y todos en algún momento podremos llegar a necesitar la compasión de alguien más. Y ya en la última página vemos que Pedro regresa al trabajo y Vilma encuentra a Dino amarrado en el armario. Ah, y por cierto, cualquier parecido de este cómic con la realidad de Pemex es pura coincidencia.
El número 10 inicia con el presentador de noticias anunciando la creación del cine y presentando a Werner Herzog, uno de los primeros directores de cine, que explica que el cine es una forma de analizar nuestra propia e insignificante realidad y ver a la sociedad bajo un microscopio, a lo cual el presentador le pregunta si esta nueva tecnología sirve para mejorar en algo el sexo o para matar a alguien. Tras eso, las noticias anuncian que los hombres lagarto continúan sus invasiones y han tomado los helechos de un civil random, lo cual es usado como pretexto por Grodd para iniciar la guerra, que no funciona nada bien, pues los hombres lagarto escapan al oír venir al ejército de Grodd. Y ahora, señores, pongan mucha atención, que yo no me inventé lo que viene. En la siguiente página vemos como Pablo llama a Pedro, diciéndole que hay una nueva película que deben ir a ver. Pedro le pregunta de qué trata la película, y Pablo le responde diciendo que se trata sobre mujeres quitándose la ropa las unas a las otras. Este comentario molesta mucho a Pedro, quien le recuerda a Pablo que ellos son hombres casados. Pero Pablo le dice que es solo ver y le pregunta a Pedro si no siente curiosidad por ver a otras mujeres. Y, en resumen, 5 minutos después, los dos están con sus gabardinas de pervertidos en la entrada de un cine porno. Después vemos a Vilma, quien va a una galería a preguntar sobre si les gustó su trabajo, a lo cual solo recibe humillaciones como respuesta. Pero por la ironía, 3 minutos después vemos llegar a Werner Herzog, quien busca un director de arte y descubre las pinturas de Vilma en la basura y asegura que estas son en extremo buenas. En la página siguiente vemos dos cosas interesantes. Una es que los ciudadanos están descontentos con el gobierno de Grodd, quien para distraer la atención intenta seguir su campaña de guerra, pero en ese preciso instante Vilma se distrae de la televisión para abrir la puerta y descubre que es Werner quien estaba ahí buscándola. Aquí hay una escena rápida de Pedro y Pablo contando su experiencia en el cine porno, lo que logra convencer a muchos otros de los búfalos mojados de ir a ver películas con ellos. Después de eso vienen más páginas de Grodd, quien pasa por el hospital de niños que fue cerrado para financiar su guerra, lo que hace que Grodd se sienta un poco arrepentido. Pero por desgracia no hay tiempo para reflexiones, ya que su hijo le informa que necesitan más dinero para pagar los pterodáctilos drones. Ahora, para ahorrar tiempo, Grodd llama a una audiencia con la mayoría de ciudadanos de Piedradura, donde les informa que ha cambiado sus fondos para el retiro por cupones de supermercado y que usará el dinero para financiar la guerra contra los hombres lagarto. Tras eso vemos a Vilma en su trabajo en el cine, donde de hecho no se siente nada cómoda, pues no sabe qué hacer exactamente en un estudio de cine, lo que la hace sentirse como un fraude. Pero Werner le dice que los artistas deben conectarse con el universo para expresar ideas que nadie más puede, pero su discurso es interrumpido por un tipo en un traje de cebra. Aquí vamos viendo que la aspiradora de los Picapiedra de algún modo también fue al cine a ver películas para adultos, lo cual nos lleva a descubrir que hay otro elefante trabajando como aspiradora y no se siente nada cómodo de aspirar la basura que queda en el piso del cine para adultos. Aquí la perspectiva cambia mucho y vemos una familia acampando que es repentinamente devorada por los drones de Grodd, lo cual no es del agrado de la población de Piedradura, que cree que Grodd no es un buen alcalde. Este trata de defenderse alegando que la guerra es cara y que es necesario para detener a los hombres lagarto. Pero el discurso de Grodd es detenido por el filósofo de la vida, que es Pedro Picapiedra. Pedro dice que sí, que es cierto que los hombres lagarto han robado muchos helechos de la ciudad, pero que ellos mismos, los habitantes de Piedradura, se hacen cosas peores a sí mismos todos los días. Pedro va diciendo que han cerrado hospitales, degradado escuelas y se han hecho la vida imposibles a sí mismos solo para matar gente, y que a su perspectiva el racismo es el lujo más caro que pagan como sociedad. En las páginas que siguen vemos que Pedro y Pablo están jugando a los bolos, tras lo cual Pedro regresa a su casa y descubre que la aspiradora está muerta. Todo esto causa mucho conflicto en la casa de los Picapiedra, pues Vilma tira la aspiradora a la basura sin más y se queja de que esta duró muy poco tiempo, a lo que Pedro le dice que solo es un objeto más,
y de inmediato vemos una nueva aspiradora que vive en la casa, lo cual es la gota que colma la paciencia de los demás animales que sirven como electrodomésticos. Ya en las últimas páginas vemos que los habitantes de la ciudad están por linchar a Claude, quien parece haber enloquecido y no está viendo la realidad como es. Al final su hijo decide llevar al moribundo Claude a vivir en los sets de grabaciones de las películas y dejan a un político mucho más capacitado siendo el alcalde interino. El cómic inicia con Bam Bam, quien está derribando un árbol donde viven un par de pájaros y después usa la madera para construir una pequeña casa de pájaros donde pone a habitar a las dos aves. Tras eso vemos varios acontecimientos. Primero vemos que el cumpleaños de Pedro está cerca y Pablo le ha comprado un regalo bastante especial. También vemos que un restaurante vegetariano abrió cerca de la casa de los Mármol y de paso vemos la llegada de un nuevo vecino llamado Chip, quien está buscando a su cerdo mascota que acaba de ser devorado por el gato de los Mármol. Y bueno, parece que en unos pocos minutos el nuevo vecino hipster se gana la simpatía de la familia Mármol. En la página que sigue vemos a Gazoo, quien ha sido llamado de regreso a su planeta, cosa que no le agrada mucho, pues para que eso suceda su planeta debe de tener algún problema, además de que Gazoo asegura que los humanos necesitan mucha ayuda para poder sobrevivir. En la página que sigue vemos la fiesta de cumpleaños de Pedro, donde este va recibiendo sus regalos y el más importante es obviamente el de Pablo, quien le regala una gigantesca estatua de ellos dos esculpida a mano. Ahora vamos con Gazoo, que está de regreso en su planeta. Aquí nos enteramos de que el destino de la Tierra será decidido por un grupo de aliens llamados la Asociación de Vecinos, quienes quieren que Gazoo sea su guía en la Tierra. Conforme estas escenas avanzan vemos que la asociación es un grupo de elitistas que eliminan un planeta solo porque no les gusta su forma exterior. Pero en ese momento regresamos con Pedro y compañía. Aquí vemos que los hipsters y snobistas que se acaban de mudar al vecindario no les gusta la estatua de Pedro y Pablo y le exigieron a Pedro que la remueva, y aunque a Pedro tampoco le gusta la estatua, se niega a quitarla, pues no quiere lastimar los sentimientos de Pablo. Tras eso volvemos con Gazoo. Aquí vemos al líder de la asociación de vecinos explicando que el objetivo de su grupo es eliminar a aquellos a quienes no considera aptos para convivir con especies más avanzadas. Este alien llama esto evolución artificial, aunque Gazoo lo califica de racismo. Según se nos explica, antes de que la asociación de vecinos llegara, las razas inferiores destruían sus propios mundos con guerras. Y el líder de la asociación se justifica diciendo que una vez perdonaron la vida de la raza de los marcianos verdes y esta casi acaba con toda la galaxia, por lo que la asociación es necesaria. Gazoo no acepta esto y dice que no es ético matar a alguien que aún no ha hecho nada malo, pero el otro alien no le presta atención a Gazoo y le dice que no todo se trata de muerte, ya que la asociación también le da la bienvenida a razas que son dignas de vivir en la Vía Láctea. Tras eso, el alien ordena ir a la Tierra a máxima velocidad y preparar la canasta de flores y el cañón de la muerte, en caso de que sea necesario. En la siguiente página vamos de nuevo con Pedro. Aquí vemos llegar a su casero, que le informa a Pedro que va a subirle la renta, ya que la asociación de vecinos lo está presionando demasiado para desalojarlo, y salvo que quite la estatua, no cree poder hacer nada para ayudarlo. Y tras eso regresamos con Gazoo. Aquí se nos explica que los aliens piensan escanear el cerebro de un terrestre. Si el escáner muestra las habilidades que ellos consideran positivas, perdonarán a la Tierra. De no ser así, la destruirán por completo. Y claro está, Gazoo será el encargado de elegir al salvador de la Tierra. Aquí volvemos con Pedro, quien está recibiendo una petición del grupo de vecinos para que retire su estatua, pero de nuevo Pedro se niega y para empeorar las cosas vemos aterrizar la nave con los aliens y en las próximas páginas vemos el inicio de las pruebas a un sujeto desconocido que tiene en sus manos el destino del planeta. Tras eso vamos de nuevo con Pedro y vemos como los hipsters de la cuadra ya no solo no están enojados con él, sino que por el contrario lo han invitado a comer. Pedro se extraña por esta actitud y entonces vemos que los hipsters construyeron una muralla alrededor de la casa de Pedro para que así nadie pueda ver su estatua. Y lo curioso es que vemos que Pablo estaba ayudando en esto,
pues ha admitido que la estatua era de hecho bastante fea. Y para el final del cómic vemos que los humanos pasamos con honores todas las pruebas de los aliens, siendo considerados una raza poco inteligente, pero muy amigable y sin tendencias a la violencia, por lo que los aliens felicitan al gran salvador de la Tierra, que no es otro que Dino, quien en la última página es regresado a la casa de Pedro justo en el momento en el que este se deshace de la estatua de él y de Pablo. Y empezamos con el final de la historia, que en mucho estará siendo narrada por Gazoo. Entonces, ¿por qué salvé a la Tierra? ¿Por qué cualquiera querría salvar a la raza humana? No hace mucho eran una raza sin fuerza y vulnerable, lindos como un bebé, pero ya no son lindos, pues están ejecutando todo en este lugar. Las instituciones de los humanos solo se preocupan por trivialidades, contentos de solo responder las preguntas centrales para sobrevivir, pero esto no les ayudará a salir adelante como especie a largo plazo, pues solo están inventando falsos hechos sobre la marcha. La raza humana es como un bebé de 2 años, pues como todos sabemos los bebés de 2 años son básicamente sociópatas, lo cual no está mal, pues los bebés necesitan ser codiciosos y autoabsorbidos para sobrevivir. Pero en algún momento los bebés crecen y tienen la fuerza para destruir sus juguetes, o en este caso para destruir el mundo que antes era su patio de recreo. Sea que esta especie sobreviva o no, depende de su capacidad para darse cuenta de sus actos destructivos o si solo siguen actuando como niños hasta destruir todos sus juguetes. En este momento hacemos una pausa y vemos que el señor Rajuela está tratando de ser un filántropo y abrió un centro para niños de bajos recursos. Y también vemos que habrá un campeonato de bolos, donde la cantera jugará contra las costilleras, un grupo formado por mujeres y que está siendo liderado por Katy, la mujer que cortó a Rajuela para empezar una relación con Krot el Destructor. En la próxima página vemos que Rajuela quiere ganar a como dé lugar el campeonato para vengarse de Katy. A esto Pedro le dice que esa no es una actitud saludable y que el ganar la competencia no cambiará las cosas. A esto Rajuela le contesta que él ya sabe eso y que no le importa, ya que no importa qué tan bueno pueda llegar a ser, necesita venganza para poder seguir adelante. Y también le ofrece a Pedro el trabajo de capataz si es capaz de ayudarlo a ganar el campeonato. Y está de más decirlo, Pedro acepta la propuesta. Tras eso pasamos con Pebbles y Bam Bam. Aquí Pebbles le pregunta a Bam Bam si no ha pensado que el pastor Tom no sabe realmente de lo que habla y solo se va inventando historias sobre la marcha. A lo que Bam Bam le contesta que la verdad no lo había considerado. Pebbles le cuestiona si no le parece raro sentarse a oír al pastor hablar acerca de cómo Gerald creó todo, cuando después van al laboratorio y aprenden cómo es que de verdad funciona el mundo. Y en pocas palabras, Pebbles cree que quizás deban elegir entre la ciencia y la religión, a lo cual Bam Bam contesta que quizás Gerald tiene sus propias reglas en su mundo, muy diferente a como los humanos vemos el mundo. En ese momento se interrumpe la historia y vemos a la bola de boliche que está volviéndose bastante agresiva, por no decir casi psicópata, al punto de agredir a los demás animales de la casa que ya no quieren hablarle. Y después de eso vamos con Sargon. Al llegar al laboratorio, Pebbles le dice a Sargon que el pastor les dijo en la iglesia que el hombre fue creado del barro, a lo que Sargon le dice que esto es falso, que las evidencias nos emparentan con el mono y que muy seguramente tenemos un ancestro común. Pebbles le pregunta a Sargon cómo es que está tan seguro y cómo puede afirmar eso y no decir que simplemente está adivinando igual que el pastor. A esto nuestro querido Carl Sargon explica que él observa las cosas y busca evidencia, y que si en un momento encuentra algo que no concuerde con sus teorías, las desecha y crea una mejor teoría basándose en pruebas, pues el mundo es siempre lo que parece si observas lo suficiente, ya que al final todo lo que nos rodea es ciencia, y el entender la ciencia depende de buscar más y más duro. Después de eso vamos al torneo de bolos, donde el equipo de Pedro está a punto de ganar el torneo, pero en el último momento la bola de boliche enloquece y se revela atacando al presentador de noticias y haciendo que el equipo de Pedro pierda el torneo. Aquí volvemos con Gazoo y su informe que dice: cuando recién llega a la Tierra le di tan pocas posibilidades que casi la borran de los mapas,
Si esta especie sobrevive, no será por su mando político, tendrá que venir de algo más profundo. Les guste o no, esta especie solo tendrá que crecer, simplemente no hay otra manera. En la próxima página vemos que Pedro ya no quiere jugar boliche y guarda el armadillo en el garage de Pablo. Ahí el armadillo encuentra a un elefante rosa encerrado en el cajón y que sirve como bolsa de salida. Ahí vemos cómo los dos van haciendo amistad y la bola de boliche le dice a la bolsa que lo mejor que puede hacer para soportar su existencia es hacer su trabajo sin pensar, y una vez que los humanos lo desocupen, simplemente debe dejar volar su mente para olvidar todo lo que ha vivido. Además de esto, la bola de boliche le ayuda al elefante a hacer más cómodo el cajón donde vive, y le dice que eso es lo que los amigos hacen el uno por el otro, tal como su mejor amigo le enseñó alguna vez. En la escena que sigue, Pebbles va directo con el pastor y le cuestiona cómo es que está tan seguro de la existencia de Geralt, a lo que el pastor le contesta que no lo está y que nunca lo ha estado. Según las palabras del pastor Tom, todos nacemos incompletos en un universo que no creamos y que apenas comprendemos, y que cada quien busca la forma de llenar este agujero a su manera. Algunos lo hacen con su familia, otros tienen el arte, pero algunos necesitan la religión para hacerles sentir que el tiempo que estuvieron en este planeta valió la pena. Según este pastor, la ciencia te dice lo que debes escuchar, pero la religión te dice lo que quieres escuchar, porque lo que importa no es si Geralt es real, lo que de verdad importa es la necesidad que tienes tú de buscar a Geralt. En la página que sigue vemos a Rajuela llamando a Pedro a su oficina para decirle que aunque está muy molesto por haber perdido el juego de bolos, él sigue siendo el más capacitado para ser el nuevo capataz y que le dará el puesto por sus habilidades y no por sus conexiones. Ya en la penúltima página vemos que Gazoo despliega una defensa holográfica alrededor de la Tierra para impedir que otros aliens la invadan por algunos milenios, al menos hasta que logremos estar listos para avanzar hacia las estrellas. Y también Gazoo dice, porque la verdad es que a pesar de sus defectos, los humanos muestran una gran capacidad para el cambio, e incluso su estupidez no es sino parte de su encanto. Informe final: en cuanto a si esta especie va a sobrevivir hasta la madurez, les doy incluso más probabilidades que antes, y a donde quiera que la humanidad vaya, ahora ese camino es completamente su responsabilidad. Y así termina Los Picapiedra Beyond, el cómic que fue premiado con el premio Eisner a Mejor Cómic del año 2016. Y aunque puede que volvamos a Piedra Dura en algún futuro, por ahora esta ha sido la despedida de Pedro y compañía. Pero no se preocupen, que DC seguirá destruyendo nuestras infancias con su línea Beyond, agregando el cómic de los supersónicos, el de los Banana Split que harán un crossover con el Escuadrón Suicida por algún motivo, un cómic al estilo europeo del Tigre Melquiades donde este es abiertamente homosexual, y lo más importante, el cómic de la mafia felina de Don Gato, donde lo veremos enfrentarse nada más y nada menos que a Batman. Así que estén al pendiente, chicos. Por el momento, díganme qué les pareció la historia de Los Picapiedra Beyond. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.